La muerte del dictador español Francisco Franco en 1975 marcó el comienzo de un periodo crucial en la historia de España, conocido como la transición a la democracia. Sí, hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar de este periodo que se caracteriza por el esfuerzo colectivo para transformar una dictadura en una democracia estable y plural. La muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, marcó el fin de una era larga y tumultuosa en España, que había estado bajo su dictadura desde el final de la Guerra Civil Española en 1939. Tras su fallecimiento se estableció un breve consejo de regencia que administró el país hasta el 22 de noviembre de 1975, cuando Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. En su primer discurso ante las Cortes, un órgano legislativo dominado por miembros del régimen franquista, Juan Carlos esquivó cualquier mención directa a la guerra civil y destacó su deseo de promover un consenso para la concordia nacional en un mensaje que sugería un cambio hacia un sistema más democrático. La decisión de Franco de designar a Juan Carlos como su sucesor fue parte de un plan cuidadosamente orquestado bajo las leyes fundamentales del Estado, el corpus legal que sustentaba la estructura autoritaria de su régimen. Estas leyes, concebidas como un intento de institucionalizar su visión política, pretendían asegurar la continuidad de su ideología más allá de su muerte. Las leyes fundamentales establecían una monarquía que, en teoría, seguiría siendo autoritaria y centralizada, es decir, una monarquía no democrática que perpetuaría los principios del franquismo bajo una nueva figura. Franco eligió a Juan Carlos de manera estratégica, había observado y supervisado su educación y también su formación militar, asegurándose de que el joven príncipe absorbiera los valores y principios del régimen. Sin embargo, una vez en el poder, Juan Carlos tenía otra idea. Aunque fue preparado para continuar con el legado franquista, tras la muerte del dictador, inició un proceso de transformaciones que abriría el camino hacia la democracia. Esto fue en parte debido a la influencia de políticos reformistas y al contexto internacional que presionaba hacia modelos políticos más liberales y democráticos. El panorama político español presentaba tres alternativas. Unos defendían claramente la continuidad del régimen sin Franco. Otros apostaban por una reforma promovida desde las propias instituciones que culminase en la democratización del sistema. Y finalmente la mayoría de la oposición antifranquista se inclinaba por una ruptura con el pasado dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político liderado por las fuerzas democráticas. Al primer grupo se le denominaban los inmovilistas. Estaban compuestos en su mayoría por falangistas y personal del ejército y abogaban por un franquismo sin Franco, mostrando una firme resistencia al cambio y favoreciendo la represión como método de control. Los segundos eran los reformistas, a menudo identificados con figuras como Adolfo Suárez y otros políticos provenientes del régimen que abogaban por una transición ordenada hacia una democracia parlamentaria. Estos buscaban transformar el sistema desde dentro. Y por último están los rupturistas, que argumentaban a favor de una ruptura total con el régimen franquista, desechando completamente sus leyes y estructuras. Estos incluían a partidos de izquierda y grupos más radicales que no habían sido parte del aparato franquista y que buscaban establecer un nuevo orden basado en principios democráticos explícitos, a menudo incluyendo la legalización de partidos políticos previamente prohibidos y la celebración de elecciones libres. El primer gobierno de la transición, presidido por Carlos Arias Navarro, reflejaba más un continuismo del franquismo que un verdadero avance hacia la democracia. Arias Navarro, quien había ocupado diversos cargos durante el régimen de Franco, incluyendo la Alcaldía de Madrid y el Ministerio de Gobernación, asumió la presidencia del gobierno tras la muerte del dictador en 1975. Su mandato estuvo marcado por intentos de reforma bajo el espíritu del 12 de febrero, un discurso que buscaba cierta apertura política, pero estas reformas no gustaron a nadie, ni a los sectores conservadores dentro del régimen, que las veían como demasiado liberales, ni a la oposición, que las criticaban por ser superficiales y no abordar la necesidad de la democratización completa de España. La falta de sintonía entre las intenciones reformistas del rey y la gestión de Arias, fuertemente vinculada al antiguo régimen, culminó en la dimisión de este último en el año 1976. Adolfo Suárez, un joven político inicialmente subestimado por su pasado en las filas falangistas y su participación en el movimiento nacional, fue elegido presidente del gobierno español tras la dimisión de Arias Navarro. A pesar de las dudas sobre su idoneidad para liderar la transición a la democracia, Suárez demostró ser una figura clave en este proceso. Su mejor táctica: utilizar su conocimiento del sistema franquista para persuadir a las Cortes, aún dominadas por figuras importantes del franquismo, para que desmantelaran las estructuras autoritarias desde dentro, respetando la legalidad vigente y evitando la intervención del ejército.
Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó una amnistía para los presos políticos. Además, propuso un audaz proyecto, una de las piedras angulares de su mandato, la Ley para la Reforma Política. Esta fue aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976 y posteriormente sometida a referéndum por el pueblo español, con una aprobación del 81%. Esta ley no detallaba el nuevo sistema político, pero eliminaba los obstáculos franquistas, estableciendo las bases para unas Cortes compuestas por un Congreso y un Senado, y abriendo el camino para futuras elecciones democráticas con la participación de diversos partidos políticos. El desafío más significativo al que se enfrentó Suárez fue la legalización del Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo, que había sido un firme baluarte de la lucha antifranquista durante la dictadura. Esta era una medida crucial para garantizar la inclusión de todas las voces políticas en el proceso democrático, pero también una de las más polémicas, dado el pasado anticomunista del régimen de Franco. En abril de 1977, en plenas vacaciones de Semana Santa con todos los mandos del ejército fuera de sus puestos, Suárez legalizó por sorpresa el Partido Comunista, un hecho que provocó una crisis de gobierno, pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones. El punto culminante de la gestión de Suárez llegó con las elecciones de junio de 1977 para las Cortes Constituyentes, que tenían la tarea de redactar una nueva constitución democrática. Los partidos que se presentaban a las elecciones eran Alianza Popular, lo que es ahora el Partido Popular, creado por Manuel Fraga, el PSOE, a cuya cabeza estaba Felipe González, el Partido Comunista con Santiago Carrillo y el partido que había creado Suárez, la Unión de Centro Democrático, la UCD. El triunfo fue para el partido de Suárez, seguido por el PSOE, marcando un cambio significativo en el panorama político español. Era el primer gobierno democrático en España después de la Guerra Civil. La primera tarea para el gobierno fue la elaboración de una constitución democrática. Para su redacción se eligió una ponencia formada por diputados de todos los partidos que tenían representación en las Cortes. Bueno, menos la minoría vasca, que renunció. Se elaboró entonces la Constitución de 1978. Esta Constitución estableció un nuevo marco legal para la transición a una democracia plena, señalando que España es una monarquía parlamentaria donde la soberanía nacional reside en el pueblo español. Entre los principios de esta Constitución, que no es otra que la que tenemos hoy en día, encontramos los siguientes. Se definen claramente los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El reconocimiento pleno de las comunidades autónomas. Esto permitió remar en pos de la unidad de la nación española. La Constitución pone un énfasis especial en los derechos humanos y las libertades fundamentales, alineándose con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esto se rompe con la dictadura autoritaria y se reconocen derechos como la libertad de enseñanza, de mercado, así como los derechos a la vida, a la propiedad privada, a la educación y a la huelga. Otro aspecto clave es la confesionalidad del Estado, que refleja el respeto a las diversas creencias religiosas de la sociedad española, asegurando que el Estado no favorezca ninguna confesión religiosa de manera oficial. La transición política de España coincidió con una crisis económica global, la más severa en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, hablamos de la archimencionada crisis del petróleo que comenzó en el 1973. En España, la crisis se manifestó con una profunda recesión industrial y un incremento alarmante del desempleo. En la tarea de construir un sistema democrático y para poder hacer frente a los problemas económicos era imprescindible que se alinease el gobierno y las principales fuerzas de oposición. En ese sentido, los principales partidos firmaron los pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977, que fueron ratificados por el Congreso. Estos pactos buscaron reducir la inflación y distribuir de manera más equitativa los costes de la crisis. Entre las medidas adoptadas estaban la devaluación de la peseta, el control de gasto público y la reducción del consumo energético excesivo. Además, se asentaron las bases para la reforma tributaria y la de la seguridad social, modernizando así la estructura tributaria de España y marcando el inicio de la construcción del estado del bienestar, acercándose a algo parecido a lo que tenían nuestros vecinos europeos. Mientras que la mayoría de las fuerzas políticas y de la sociedad española apostaban por un consenso social, hubo grupos que promovían la violencia para desestabilizar el país y obstaculizar la construcción de la democracia. Las fuerzas de la extrema derecha, nostálgicos del franquismo, organizaron manifestaciones y grupos violentos como los guerrilleros de Cristo Rey o la AAA sembraron el terror en las calles españolas. Pero ojo, que también hubo terrorismo por parte de la extrema izquierda. En este caso estuvo vinculado a la aparición de organizaciones como el Grapo, los grupos revolucionarios antifascistas 1 de octubre, que llevaron a cabo actos violentos y diversos secuestros. Sin embargo, la principal actividad terrorista provenía de ETA, que comenzó una campaña de atentados que causó 77 muertos en 1979 y 95 en el año siguiente.
En las elecciones de 1979, la Unión de Centro Democrático, la UCD de Adolfo Suárez, se alzó con la victoria. Esta logró ganar en gran parte debido a su posición moderada y a su habilidad para negociar entre distintos sectores políticos. No obstante, la UCD no logró estabilizar su liderazgo ni consolidar un proyecto político duradero, debido a las divisiones internas y a la falta de consenso en aspectos fundamentales como la educación y la gestión de la autonomía universitaria. El liderazgo de Adolfo Suárez al frente del gobierno se vio continuamente cuestionado, y la oposición, que ganaba fuerza, se beneficiaba del malestar social y político, así como de la crisis interna de la UCD. En 1980 el gobierno tuvo que enfrentarse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes, y aunque la superó por un escaso margen, a partir de aquel momento la actividad del gobierno se paralizó y las reformas quedaron frenadas. Ante tal situación, Adolfo Suárez decidió presentar su dimisión como presidente del gobierno y del partido en el 1981. La principal amenaza al sistema democrático provenía de la presencia de militares hostiles a este proceso. El 23 de febrero de 1981, mientras estaba realizando en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno, un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, irrumpió en la votación para imponer un golpe de estado militar. Este intento de golpe de estado será conocido como el 23F. Sin embargo, ese intento de golpe de estado se quedó sin apoyos y por culpa de ello no pudo prosperar, y se quedó en eso, un intento. 2 días después, Calvo Sotelo fue investido como nuevo jefe de gobierno. Su política apenas se diferenció de la de Suárez, aunque podemos destacar la petición del gobierno de ingreso de España en la OTAN, y como no, también la ley del divorcio. Tras el breve gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en 1982 se convocaron nuevas elecciones. El PSOE, liderado por Felipe González, ganó estas elecciones con mayoría absoluta. Felipe González, quien se convertiría en una figura clave en la política española, lideró a España en una era de grandes reformas que incluyeron la expansión del estado del bienestar y la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Con el ascenso del PSOE se consideró que se había completado la transición a la democracia, consolidando un sistema democrático que ha perdurado en el tiempo. Durante 30 años nadie se atrevió a cuestionar el modelo político que surgió durante este periodo. Esto no ocurriría hasta la aparición del movimiento social 15M y la irrupción de nuevos partidos políticos. Ahora os queremos preguntar, ¿vosotros creéis que la transición ha sido idealizada en la historia reciente de España? ¿O por el contrario hubo más luces que sombras? Venga, nos leemos. Por lo demás, recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximos episodios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.